buenos días. La sección de archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia Análisis Secuencial para la Gestión de Documentos a cargo de John González Flores. Esta actividad académica se realiza en el marco del ciclo Hablemos del proyecto de extensión docente ED 2794, Formación Archivística Continua, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Historia, Estudios Sociales y Archivística, para conmemorar el Día Internacional de los Archivos. Agradecemos al Consejo Internacional de Archivos por la iniciativa de darle difusión a las actividades que, con ocasión al día, se celebran en todo el mundo desde el 3 de junio. El saludo cordial a los colegas y amigos que nos acompañan en este evento. Les cedo la palabra a la estudiante Luciana Quinche Montenegro, representante de la Asociación de Estudiantes de Historia, Estudios Sociales y Archivística, quien presentará a nuestro invitado. Buenos días a todas las personas presentes. Me permito presentar al máster John González Flores. John González Flores es profesional en sistemas de información y documentación de la Universidad de La Salle, especialista en educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina, y máster en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. En la actualidad, cursa estudios de doctorado en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales en la Universidad Politécnica de Valencia. Se desempeña también como director de proyectos en gestión documental electrónica para el grupo IB Consulting SAS. Brinda asesorías a entidades públicas nacionales e internacionales en materia de gestión documental electrónica, arquitectura de información y desarrollo web accesible. Es asesor en procesos de gestión documental del orden central, nacional y distrital en la implementación de sistemas de gestión de documento electrónico de archivo, así como en la elaboración e implementación de programas, planes, proyectos y procedimientos de la gestión documental en el marco de la política de gobierno digital. Tiene 8 años de ser docente en la Universidad de La Salle. Fue el subdirector de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico del Archivo General de la Nación Colombiana y posteriormente como asesor en gestión documental en el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Minas y Energía, Contraloría General de la República, Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Militar Nueva Granada, y director del Maestría de Gestión Documental y Administración de Archivos en la Universidad de La Salle. Ha participado como conferencista en múltiples eventos nacionales e internacionales. Al final de la disertación tenemos un espacio para las preguntas. Sin embargo, a este momento, bienvenido John, muchas gracias por acompañarnos y le cedemos la palabra. Buenos días para todos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante, sobre todo en estas fechas. Por supuesto, hablar de archivos siempre será un motivo para quienes estudiamos, para quienes vivimos del ejercicio de esta profesión, un momento importante y significativo. Pues espero que este espacio tribute a las expectativas que tienen. La visión que yo voy a compartir ahora de la gestión documental seguramente va a distar de muchas formas y maneras en cómo hoy concebimos y resolvemos problemáticas que son comunes a todos nosotros como estudiantes y como profesionales en el mundo de los archivos. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el análisis secuencial. Voy a tomar como referencia la norma técnica ISO TR 26122. Quiero aclarar que esta norma técnica por sí misma no resuelve todo lo que uno debería tener en mente para poder mejorar, hacer eficiente la gestión documental y los procesos de una compañía, pero sí nos entrega unos elementos interesantes para poder ventilarlos acá, para poder analizar cómo ustedes también podrían hacerlo mejor, refinado, o podemos coincidir en puntos que sean comunes a todos nosotros. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Me comentan si la pueden ver. Sí. ¿Sí la pueden apreciar? Sí.
se ve bien. Perfecto, listo. Entonces, esta norma es el pretexto para poder abordar un tema que hoy por hoy tiene muchas variaciones, sobre todo por las tecnologías que nos asisten, por las necesidades, por los tiempos tan acortados, sino ágiles para la ejecución de estos proyectos. Y sobre todo porque, digamos que la perspectiva de este ejercicio, de este que yo denomino mapeo de registros o análisis secuencial de procesos de trabajo, tal y como lo señala el título de la norma, pues nos entrega muchísimas herramientas para todos los procesos de la gestión documental en términos de la creación y el control. Y eso pues nos entrega muchísima información, sobre todo en Latinoamérica cuando tenemos una serie de instrumentos archivísticos para poder plasmar allí el deber, el qué hay que hacer y dotarlo de esa visión programática, de ese paso a paso, pues esta norma nos da unas guías interesantes. Y como les digo, la norma es muy sucinta, pero cuando uno entra a analizarla, uno encuentra espacios, cabida a muchas interpretaciones de orden archivístico que sí que nos pueden reportar una utilidad muy grande. Tengo que hablar en términos generales de la norma ISO 30301. Esta norma básicamente pues centra unos énfasis en la operación, y es que la operación es la que constituye o nos permite construir la evidencia, los registros de información. Cuando hablo de registros hablo en el sentido y espectro más alto de su significado, es decir, todo objeto digital transmisible, que en este caso puede ser un documento con un aspecto, con una estructura, como una tipología, pero que por supuesto el hecho de estar implicado en la transmisibilidad, en enviarlo a través de medios informáticos, pues sugiere un manejo, un tratamiento, una definición de requisitos un poco mucho más esmerada, por decirlo de alguna manera, con relación a los flujos de trabajo. Entonces, esa operación de la cual nos habla la 30.300, pues nos da cuenta de una planificación, de un diseño de unos procesos documentales para la creación y el control de registros. Digamos que hasta aquí y este punto me atrevo a decir que la eh, eh, teoría archivística pues nos entrega o nos ha entregado una serie de, o muchos elementos y las normas legales también para saber exactamente cómo afinar esos procesos, esos procedimientos documentales. Sin embargo, hay una situación y es que a la hora de auditar, es decir, verificar la eficacia del cumplimiento de todos esos objetivos que nos hemos trazado, pues a veces quedamos cortos porque no hemos hilado tan fino para poder establecer aspectos que sí necesitamos saber para poder, digamos que, construir unos indicadores de eficiencia mucho más, llamémoslo así, sofisticados, mucho más centrados en reglas y en la operación del negocio. Eh, esta norma tiene unas orientaciones basadas en el análisis y en la incorporación y control de los documentos. Esto significa que vamos a centrarnos en la relación de los procesos de trabajo como un denominador en el mundo archivístico para identificar desde lo funcional qué es lo que hacen las áreas y por qué lo hacen, ¿sí? Y qué relación tiene secuencialmente hablando dentro del marco reglamentario que le sea más significativo. Es decir, que alguien en una oficina de contratos, pues, conforma expedientes contractuales, pero hay un deber ser, hay una norma que le exige, que le fija una cronometría, unos tiempos, unos documentos, una secuencialidad, unos actores, y pues esa relación estrecha entre reglas y marco normativo, pues es importante conocerla. Digamos que hasta aquí no ha pasado absolutamente nada que no conozcamos. Digamos que archivísticamente todo está dentro de lo normal, no ha pasado nada excepcional. Sin embargo, empezar a hacer ese desglose jerárquico de los procesos y mirar los niveles de complejidad que tienen y de alguna manera advertir, sin que esto necesariamente se convierta o se interprete como una reingeniería, pues puede implicar, ¿por qué no optimizar algunas figuras, por qué no decirlo burocratizadas? Es decir, muchas personas, muchos actores, pocas evidencias, o al contrario, demasiadas evidencias no mapeadas, no consideradas como registros, y adicionalmente, que no permiten un control global o la gestión de una unidad de contenido, de un expediente me refiero, de manera eficiente. Esa interdependencia entre la secuencia de actividades pues marca un hito fundamental para la gestión documental. Y lo más importante es poder identificar esas variaciones que hay en los procesos, ¿no? Sobre todo en compañías o en empresas grandes en términos de ubicación geográfica,
y, digamos, de descentralización, donde muchas veces las cosas se hacen de manera diferente cuando posiblemente sí debe haber un hilo conductor que haga posible que esa secuencia, al menos en lo básico, sea uniforme y eso posiblemente esté afectando la forma en cómo conformamos los expedientes. Eh, Hay algo importante también y es el contexto de la organización. Eh, el contexto en lo público, el contexto en el sector, salud, vivienda, eh, educación, defensa, eh, eh, sector comercial, etcétera, que fija unas condiciones muy particulares frente a la constitución de esa evidencia, de esa conformación de expedientes. Y lo más importante, ¿quiénes lo van a hacer? Porque aquí hay algo que hace un rato conversábamos antes de iniciar este espacio, y es indicar quién o quiénes lo van a hacer, porque ese quién o quiénes no significa que son cumplidores ciegos de la norma, sino que debe haber una capacidad, una competencia mínima, una confiabilidad técnica para poder, primero, ejercer con liderazgo y segundo, poder interpretar, analizar lo que se le presenta y poder entender las lógicas y los requisitos funcionales de los documentos, en este caso documentos electrónicos. Y por supuesto poder comprender y abarcar dentro del marco de la operación de la compañía cuáles documentos son los que se van a gestionar a ese nivel, en esa capa, en esa capa del flujo. Entonces eso es fundamental porque esos elementos, o sea, el contexto, quién lo va a hacer y el entendimiento de las operaciones juega un papel fundamental. Digamos que en el mundo archivístico regularmente visitamos un área, construimos un instrumento de levantamiento de información, hacemos una entrevista formal, posiblemente esto nos baste, y desconociendo por supuesto digamos que las prácticas que ustedes adelantan de manera local en cada uno de sus países, en levantar información para poder construir instrumentos, programas de control de documentos, programas de gestión documental, cuadros de retención documental, cuadros de clasificación documental, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vamos de cara a la transformación digital y la automatización de procesos, pues es que el entender o definir esos procesos y esas operaciones, por supuesto, va a entregar muchísima más información que necesitamos procesar para poder entenderlo. Ahí en la diapositiva que ustedes están viendo, me confirma si todo está legible. Yo hice una síntesis de los requisitos a nivel de procesos y a nivel de planificación estratégica que nos entrega esta norma. Esto es como un resumen, una síntesis, ¿sí?, que hizo una estudiante, Altagracia Pérez, de la Universidad Autónoma de Potosí, donde ella sintetiza de manera muy significativa lo que representa a nivel de proceso y lo que representa a nivel de subproceso la evaluación, la identificación documental, la incorporación de los documentos y el análisis de la estrategia de la organización para poder implementar la norma. Esta es una síntesis bien chévere, digamos que muy sucinta, pero le deja ver a uno cuál es el alcance y cuáles son los requisitos para poder implementar esta norma. Aquí es clave reconocer que archivísticamente nosotros tenemos un ascendente, una praxis o un arraigo al mundo del papel, sin que esto sea o constituya una restricción, pero aquí implica un poco entender y de manera innovadora cómo es que se van a recopilar la información sobre las operaciones de los procesos, que no, digamos, que no responden a una entrevista convencional. Habrá que analizar la naturaleza de los registros, de los soportes, su composición técnica, estudiar previamente los procesos, la secuencialidad, eventualmente mapear esto en flujos, etcétera. Es decir, lograr un resultado de la evaluación de los procesos de la organización, no basado en preguntas y respuestas, sino en un análisis mucho más, llamémoslo así, si el término me lo permiten, aunque puede generar alguna especie de sesgo, mucho más ingenieril, mucho más estructurado, ¿sí? Mucho más orientado a poder identificar qué documentos, o mejor, qué procesos están debidamente identificados, qué documentos se encuentran y cuáles o no están aprobados dentro de la organización para poder hacer esa evaluación. Y pues darse la posibilidad de poder identificar los documentos y, lo más importante, establecer todos los requerimientos técnicos que tienen estos documentos, en el caso de cómo se firman, cuáles son los mecanismos de validación y autenticación,
cuáles son los metadatos que corresponden a cada documento, cuáles son los procesos para auditar el cumplimiento de del cumplimiento de estos requisitos de manera documentada. Y aquí empiezan a aparecer una serie de tareas que posiblemente o convencionalmente no hemos tenido presentes, y es que no hemos diseñado, no siempre pasa, un modelo que nos permita autocontrolar o autogestionar o documentar o hacer una lista de chequeo de cómo verificar ese cumplimiento. Entonces, pues obviamente son datos, es información relevante que se pierde, insumos que se pierden para poder de alguna manera plasmar o dejar documentado el análisis secuencial. Miren qué curioso, en este momento de la gestión del proceso aparece un subproceso según lo que señala la norma, que parece interesante a manera de reflexión, y es la identificación y clasificación documental, pero no la clasificación necesariamente como la concebimos, sino también una clasificación muy de la mano de la categorización. Es decir, además de poder identificar los documentos y poderlos vincular a un dominio de términos, un dominio de conocimiento basado en términos o descriptores, estoy hablando de las series y subseries documentales. Adicionalmente, los documentos también son portadores de unas categorías y de unas clasificaciones que nos da la posibilidad de establecer la relevancia de esos documentos, sea porque son de preservación digital, sea porque son misionales y significativos, sea porque contribuyen o son indispensables o vitales de cara a la continuidad digital, o si por alguna razón esos documentos son de apoyo o son documentos dispositivos o que certifican o que blindan a la entidad para la defensa jurídica, es decir, una serie de categorías que son paralelas a la clasificación documental convencional, como la conocemos regularmente, pero que hay que mirarla porque en la medida en que estos documentos, además de que sepamos que son unos contratos, por dar un ejemplo, y que se deben guardar o almacenar o preservar en unos tiempos establecidos según la norma, además de eso también tenemos que tener claro cuáles son las implicaciones y las categorías en las cuales entran estos documentos para darles un tratamiento de cara, uno, a refinar su semántica, la descripción, sus metadatos, su tratamiento como objeto digital frente a la preservación digital, frente a plantear estrategias para garantizar que no solamente se guarden por el tiempo que establecen o se dictamina archivísticamente, sino que adicionalmente puedan establecerse otros parámetros para poderlos identificar inequívocamente en un sistema, almacenarlos en un lugar seguro, plantear algún tipo de estrategia de preservación, etcétera. Es decir, que cada documento, además de la clasificación que entraña una valoración documental como la conocemos hoy día, también la norma sugiere de alguna manera poder documentar esas categorías de manera tal que los documentos puedan recibir un tratamiento y una gestión eficiente y medible, ¿sí? De cara al propósito que tenemos, que es desplegar esto a lo largo de los procesos o los flujos documentales. Incorporar los documentos según las variaciones que aparecen en cada flujo, pues va a ser muy importante. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo gráfico, porque cuando los documentos aparezcan en una secuencia, en una lógica, pues seguramente van a eclosionar los actores, las condiciones, los nodos de decisión y otro tipo de iteraciones que podrían eventualmente representar una optimización del proceso. Y sí que hace parte importante de este análisis tener una comprensión de cómo se hace la lectura de un proceso de cara a no desvirtuar lo construido, pero sí a mejorar lo que en este momento podría ser un escenario mejorado desde la perspectiva de la gestión documental. Eh, esa incorporación de los documentos va a fijar unos requisitos para poderlos, cuando hablo de incorporar me refiero a vincularlos dentro de un proceso, para poder abastecerlos de requisitos. ¿Eso qué significa? Que los documentos que se reciben o que se crean al interior de la entidad deben tener unas características, ¿por qué no decirlo?, de peso, tamaño, contenedor, formato, estándar, etcétera, que a la luz de las políticas que ustedes hayan fijado, pues obviamente dentro de un flujo esos documentos deberán suplirse de esa manera, de manera tal que todos los procesos de creación automática o manual en un entorno ofimático o producto de algún intercambio entre entidades, producto de alguna integración con otros sistemas, pues garanticen que el resultado, el formato final o de salida, pues cumpla esos requisitos. Y aquí pues empiezan a aparecer los retos, porque posiblemente esa etapa o ese momento lo hemos dejado para otra instancia
y no lo hemos considerado en esta etapa de la gestión, del análisis de los procesos y por supuesto eso pasa factura en la gestión documental si se hace en el post, porque pues obviamente habrá que volver a hacer un reproceso para poder levantar esta información con el agravante de que pues seguramente la automatización ya ha caído como un manto sobre la organización y el hecho de no poder evaluar los procesos, identificar y clasificar los documentos y fijar requisitos para su incorporación en los procesos, pues obviamente nos deja bastante marginados dentro del marco de un gobierno de información. Entonces, eso es un gran reto que de alguna manera entre líneas uno lo puede advertir confrontando la realidad actual, ¿no? Pero también confrontando cuál es la dinámica, la velocidad con la que nuevas tecnologías emergentes, pues obviamente nos están planteando todos estos escenarios de cambio. Esto plantea todo un escenario estratégico, hacer este ejercicio, porque ustedes se van a encontrar con muchas cosas, con que la arquitectura, me refiero a la arquitectura empresarial, posiblemente no reúne, no evidencia una línea base para poder iniciar todo un proceso de transformación digital producto de este análisis secuencial y por supuesto habrá que documentar qué hace falta y a dónde queremos llegar, ¿sí? Se habla de transformación digital, se habla de automatización de procesos, pero para serles francos, en Latinoamérica muchas de la normativa archivística debe ser no solamente respaldada por la forma en cómo fue concebida, sino que adicionalmente debe haber un plus de innovación que permita su integración y limpia con estas nuevas dinámicas y con todas estas políticas de transformación digital, de manera tal que estas estrategias estén supremamente alineadas y que la automatización no sea un proceso que acote, que le haga esguince al deber ser de la gestión documental, sino por el contrario sea el resultado de un análisis producto de una adecuada gestión de procesos. Entramos en un escenario en el cual la norma, si quisiéramos simplificarla, pues podríamos pensar en que tiene tres momentos: creación, incorporación y control. Punto. Ustedes dirán, bueno, eso tiene relación con el ciclo de vida de los documentos, ¿por qué no colocarlo tal y como lo conocemos o lo señalan las normas o la teoría archivística? Sí, podría ser, pero para efectos prácticos y según la inferencia estructural que uno hace sobre la norma, pues uno señala tres momentos: creación, incorporación y control. En la creación, clave, el análisis funcional, qué hacen las dependencias, y está escrito explícitamente en las normas legales, etcétera, decretos, leyes, etcétera, pero el análisis secuencial, esa conjunción entre funciones y flujo, que entre otras es importante asumir esa curva de aprendizaje previa a la entrevista con las áreas productoras y no ir a preguntar lo que uno ya debería saber, porque hay cosas que seguramente deben ir de avanzada para entendidas para poder, digamos, hacer el análisis secuencial o el mapeo de registros, pues son fundamentales. Sobre todo no perder de vista esos tres momentos: la creación, es decir, el cómo crean, qué es lo que se va a incorporar y con qué requisitos y cómo vamos a controlar. Esos dos tipos de análisis, el funcional y el secuencial, pues el primero es descomponer las funciones en procesos, como regularmente sucede, pero el segundo, en el cual hace énfasis en este espacio, es investigar el flujo de esas transacciones, es decir, dónde inician, cómo son sus reglas y hacia dónde nos llevan. Eso nos hace pensar en una norma que es la que de alguna manera señala, eh, enuncia los procesos para la creación, captura y gestión de registros, que es la 154891. Posiblemente está dentro del conocimiento, dentro del radar de algunos de ustedes. Una norma que en algunos casos me parece a mí ha sido como incomprendida, ¿no? Porque plantea una estructura de altísimo nivel a la cual se le puede sacar muchísimo provecho, como le pasa seguramente a muchas normas ISO, y que seguramente la expectativa es que desglosen muchas más cosas, pero hay que inferirlas y hay que empezarlas a documentar. Cuando uno establece estas relaciones entre la 30.300 y la 15.489, y por supuesto las normas que están, digamos que diseñadas, complementarias para el análisis, para los sistemas, para los procesos que establece la ISO en marco de la gestión documental, en este caso la 26122, pues uno empieza a encontrar un material que ustedes seguramente van a poder apreciar acá, que va a ser muy relevante para el ejercicio que ustedes van a realizar en sus instituciones. ¿De qué trata este asunto? Que cualquiera que sea el proceso, porque para mí, y esto lo digo, lo voy a decir escuetamente o coloquialmente,
Para mí el proceso es un pretexto, es decir, es el objeto de estudio, cualquiera que sea, cualquiera que sea la compañía privada, pública, mixta, etcétera. Cualquier proceso debe honrarse pudiéndole suplir o abastecer, llamémoslo así, de los requisitos para poder crear, controlar, aprobar, disponer los documentos. Disposición final, transferir, eliminar, etcétera, lo que corresponda según el contexto y regulación normativa de cada entidad. Lo que sí es cierto es que para poder aprovisionar cada proceso, cualquiera que sea, pues yo tengo que entender y comprender el contexto o las acciones gestoras del flujo. Es decir, quiénes intervienen, cómo intervienen, quién crea, quién firma, quién rinde cuentas, quién aprueba, cómo firma, etcétera. Y esto, cada vez que uno verbaliza eso, cada una de estas palabras entraña pues un trasfondo técnico que hay que resolver y que hay que documentar. ¿Cuál podría ser el resultado inminente? Primero, el mapeo de un flujo en un estado en el cual se pueda entender, un entendimiento. Un segundo estado en el cual el proceso pueda plantear un escenario actual con sus hierros, con sus virtudes, con sus niveles de complejidad, con sus actores, con sus documentos o sin todos los documentos, no importa, pero entendido y plasmado en un flujo, pues me permite a mí poder plantear un escenario mejorado. El resultado de esto puede tener mil salidas. Digamos que empecemos por la archivística. Hacer este ejercicio pues supone no solamente hacer un ejercicio cualitativo, sino cuantitativo, es decir, poder establecer cuánto y qué producen mi compañía de documentos, quién los produce, cómo se firman, con qué frecuencia, qué características tienen, por qué canales se firman, ¿sí? Dónde se almacenan, cómo se enrutan, cómo se clasifican, qué cronometría marcan los tiempos de respuesta, etcétera. Una serie de informaciones que hacen posible que formular política en materia de gestión documental pues se vuelva bastante robusta por los niveles de detalle a los cuales podemos llegar con este ejercicio. Desde el punto de vista de la automatización de los procesos, pues lo que uno le entrega a las áreas de métodos o planeación o de calidad, pues son unos procesos muy refinados, muy afianzados en el deber ser, en las reglas, en el énfasis de constituir una evidencia, o mejor, información documentada, y por supuesto con un nivel de detalle que permite definir los requisitos no solamente técnicos, sino funcionales de los documentos, ¿sí? No solamente que los documentos vayan en un formato estándar, en formato carta o oficio, o etcétera, sino que también tener claro que los documentos que a la luz de un proceso se firmen y se firmen de manera no convencional o de manera electrónica, quiero decir, pues deben tener unas características particulares, deben tener una estructura, deben tener unos metadatos, deben tener unos roles que se están involucrados en la construcción, en la aprobación, en la firma, en el despacho o entrega o transmisión de esos documentos. Es decir, hay tanta información aquí para construir tablas de retención, cuadros de clasificación, planes anuales archivísticos, planes institucionales de archivo, fichas de valoración documental. Bueno, estoy haciendo todos estos nombres producto de que estoy pensando en todos los países donde posiblemente le tienen alguna denominación, pero aquí sale muchísima información clave para poder abastecer el proceso. Puede desembocar esto en la automatización producto de que exista de fondo la necesidad de implementar un software de gestión documental, seguramente. Pero lo que sí es cierto es que si el propósito es automatizarlo todo y se tiene la idea, el proyecto de tener un software en la mira, pues tampoco hay que desdibujar algo que queda como efecto residual de todo este ejercicio. Y es poder formular un documento de política documental en la institución. Una política que permita, primero, establecer de manera estratégica toda la estandarización para la administración de registros, quiénes son los interesados, cómo se va a gestionar la tercerización, si es que hay información que viene de manera exógena de otras entidades. A nivel operativo se puede establecer y documentar el cómo se hace el análisis secuencial. Esto que estoy verbalizando yo ponerlo en escrito, ¿no? Para saber exactamente cuál es el paso a paso, cómo se intervienen, cuáles son las normas de referencia, qué es lo que se busca, cuál es el resultado, cuál es el formato, cuál es la lista de chequeo de verificación de la completitud de ese análisis, la valoración documental, una valoración categorizada y otra retrospectiva y prospectiva. Cuando hablo de esto,
me refiero es a esa valoración que comúnmente hemos hecho y en la cual, digamos, no quiero, digamos, sembrar una controversia, sino por el contrario, una valoración desde el tipo de vista técnico. Es decir, que si hoy firmamos un documento en PDF, pues tenemos que al menos mirar cuál es el formato, cuál es la versión, cuál es el estándar aprobado, si ese documento lleva metadatos embebidos en su cabecera, si lleva adjuntos o no lleva adjuntos, es decir, todos esos temas que son propios de un análisis prospectivo, futuro, que van a plantear la preservación digital, pueden quedar aquí mapeados en esta formulación de política. Voy a hacer un paréntesis acá. Miren que uno, haciendo la reflexión, una vez ve las normas de manera aislada, atomizada, pero cuando uno empieza a establecer relaciones y empieza a hacer este tipo de construcciones, inferencias, pues uno se da cuenta que una norma, aunque muy sucinta, como es el caso de la norma que tenemos en este caso, que es la 26122, pues nos entrega todo un escenario para la construcción de un marco de formulación de política, para saber exactamente cuáles son los estándares, cuáles son los lineamientos, primero a nivel estratégico y segundo a nivel operativo, para la captura, para el control, para el almacenamiento, para el acceso, para la disposición. Porque lo que sí es cierto es que cuando se haga el análisis secuencial, todo esto va a salir de manera concurrente, ¿sí? No esperamos a que todo suceda para ir a averiguar cómo sucedió. En este momento, si el análisis secuencial deriva en que el área productora me señala que recibe o que captura documentos a partir de la digitalización, pues tengo que refinar y mirar cuál es el procedimiento de digitalización y se abre una compuerta muy grande para fijar unos requisitos aceptables, razonables, proporcionales, que permitan establecer cuál es el estándar y qué significa, qué traduce la digitalización y la digitalización de documentos que vienen de papel al electrónico y qué características tienen esos requisitos en términos de especificaciones, metadatos, cumplimiento de estándares, porque pues se supone que el proceso debe abastecerse de todos esos requerimientos. Esto que ustedes ven acá en pantalla, pues básicamente es una síntesis de muy alto nivel. Obviamente cada entidad tendrá sus propias discusiones, sus propios retos, sus propias acepciones de cómo hacerlo, pero lo que sí es cierto es que en este cuadro que ustedes ven acá, pues es una síntesis en la parte superior de la 30.300, en la parte inferior de la 15.489, de cara a, digamos, a unirlas para poder tener un afianzamiento, un entendimiento mucho más amplio de contexto para garantizar fiabilidad o confiabilidad técnica en el análisis a partir de la adopción de la ISO 26122. Digamos que eso es como esa es la intención de mostrar esto. ¿Cuál es el paso a paso? Que yo les se lo señalaba en algún momento. Están los procesos de la entidad, como estén, el mapeo o el record mapping que yo señalo desde hace un rato, pues nos va a dar cuenta de documentos y de roles que promueven la creación de esos documentos, roles de la organización, gerentes, ejecutivos, secretarios, consultores, profesionales, tecnólogos, lo que ustedes quieran, que van a hacer posible el incorporar esos documentos producto de que el ejercicio de sus funciones hace que firmen, aprueben, devuelvan, chequen, etcétera, almacenen, describan. Lo que sí es cierto es que están abocados estos roles a la ejecución de unas actividades muy concretas que constituyen evidencias, documentos, pero que pueden ser físicos, que pueden ser escaneados, que pueden ser electrónicos o que pueden estar creados de facto, pero no pueden estar oficializados, no pueden estar a la fecha registrados o no han sido registrados en su instrumento archivístico de turno, un cuadro de clasificación, una tabla de retención documental o como le llamen en su país, pero lo que sí es cierto es que el que no aparezcan me da a mí un estado de cómo y dónde se encuentran los documentos. Y lo más importante, que es inevitable preguntarte en este tiempo, y es si esos documentos deben o pueden ser electrónicos y por qué razón, que a veces, aunque son preguntas que posiblemente por la manera en cómo lo hacemos, por la manera en cómo conseguimos los instrumentos de levantamiento de información, por la manera en cómo se dan estas reuniones, nos sonroja preguntar, pero no preguntamos. Y es fundamental porque esa pregunta puede traer grandes respuestas o muchas respuestas desde el orden técnico, porque automáticamente se abre una compuerta del escenario futuro, del deber ser, que plantea que si los documentos que están allí se pueden mejorar a la luz de esa secuencia de procesos, pues obviamente el por qué tendrá que responderse como cuáles serían los atributos de los documentos, cuáles deberían ser sus metadatos, cuáles son sus firmas, cuáles serían los formatos deseables para poderlos almacenar, preservar, gestionar, ¿sí? ¿Cuál podría ser la estrategia de preservación?
¿Cuáles podrían ser en este caso los indicadores para medir si efectivamente este levantamiento nos reporta o nos tributa el alcanzar un objetivo? Y por qué no plantear un flujo mucho más depurado desde la gestión documental sin que esto necesariamente se interpreta o se convierta en una, digamos que en un modelo de recaracterización de un proceso o una reingeniería, ¿no? Al contrario, es el mapeo documental simple, sencillo, pero con un agregado, y es que le queda a quienes hacen este trabajo detallado y mucho más arquitectónico, llamémoslo así, del sistema integrado de gestión al interior de la entidad, pues una base para poder ver exactamente todas estas fisuras, estas zonas grises que documentalmente hasta la fecha no han sido planteadas, ¿sí? ¿Qué tenemos como base? Pues la norma ISO 26122, que es básicamente la que sugiere poder hacer esto. Este gráfico no está en la norma, este gráfico es una composición producto de toda esta disertación, de todo este análisis, que puede cambiar seguramente a gusto, a capricho, a interés de cada uno de ustedes, pero digamos que en términos generales es entender, plasmar cómo está el hoy y proyectar un escenario mejorado, pues obviamente basado en unos mínimos que deberían verse. Hay algo que sucede acá, y es que los documentos que ustedes encuentren van a implicar unas características particulares, no son los documentos convencionales. Estos objetos digitales reúnen una serie de características no solamente de estructura, semántica y aspecto diferentes, un audio, un video, una imagen digitalizada, un archivo nativo digital que proviene del ambiente ofimático. Los metadatos para la descripción de cada uno de estos materiales varían y a eso nos vamos a enfrentar. Nos vamos a encontrar con esa nueva descripción en contexto, ¿no? No sé si por ahí hay unos documentos que recientemente sacó el Consejo Internacional de Archivos relacionados con Records in Context para que le den una revisada. Y nos encontramos con una serie de metadatos que son comunes, pero hay otros que son muy específicos dependiendo de los materiales, porque este análisis nos lleva a eso, ¿no? Digamos que no encontramos las tipologías entendidas como esas formas documentales rígidas y estáticas que tienen la misma presentación de siempre en su apariencia, ¿sí? Hoy estructuralmente vemos que los documentos se componen de estructuras semánticas, se componen, que se escuchan, se leen, se ven, digamos que comprometen los sentidos también para su consumo, su entendimiento, su comprensión, y dependen de dispositivos móviles o de codificaciones o de codificadores para poder hacer una lectura adecuada de esos documentos. Y nos vamos a enfrentar a eso porque ese análisis secuencial nos va a llevar a hacer un mapeo mucho más específico. Entonces vayan ustedes imaginando lo que representa un ejercicio desde esta óptica archivística de cara a una entidad que pretende automatizarse y le entreguemos, por ejemplo, yo estoy pensando en un escenario hipotético, herramientas para poder gestionar los documentos en sus diferentes formatos, en todo lo que representa esa secuencialidad, en esos roles y qué hace cada una de estas personas para generar estos documentos. Pues obviamente es una información muy rica que le va a venir muy bien a la entidad. Saber cuándo, quién, cómo, hora, indexación, la IP donde se descarga, el sistema operativo, bueno, otros datos que son relevantes y que podrían ser inclusive refinados en este levantamiento de información, pues pueden ser significativos. Voy a poner rápidamente un ejemplo y es el de una oficina de contratos. Una oficina de contratos que tiene un subproceso que es el de logística y gestión de inventarios y lleva una secuencia que no siempre es tan explícita, no representa esta lógica secuencial, pero que en el fondo cuando uno mira los procesos como no solamente como un ingeniero de procesos o como un ingeniero de sistemas de cara a la automatización, sino como un archivista, pues de alguna manera, por lo menos debe acercarse a poder establecer esa secuencia, ese inicio, ese aprovisionamiento de los documentos a partir de la interacción de los roles y las actividades que conjugan esa funcionalidad, para poder establecer en qué momento aparecen los documentos. Y esa comprensión es fundamental para poder sacarla adelante la 26122. ¿Qué pasa? Mapear este entendimiento me permite establecer a mí los niveles de complejidad que tienen esos procesos, poder hacer una descripción de esas actividades muy sucintas para poder establecer exactamente las responsabilidades en cada una de las áreas frente a qué, a la creación de esos documentos y poder inferir si esos documentos deben o están clasificados, tienen algún tratamiento particular,
la naturaleza de los documentos, el formato, su presentación, su comprensión, su legibilidad, su usabilidad, su accesibilidad, de manera tal que yo pueda mapear no solamente actividades, sino subactividades, la descripción de las mismas y poder establecer en qué momento hay primicia o evidencia de esa creación de esos documentos pues en el contexto administrativo. Vamos que esto es básicamente, ¿qué busca uno con todo esto? Crear todo un flujo cualquiera que sea la herramienta de notación estándar, me refiero a un BPMN, de manera tal que me permita a mí establecer esa secuencia en un orden lógico posible, razonable, corroborable por las áreas productoras de los documentos, comprensible para ustedes como reglas de negocio para de cara a la automatización, también poder establecer unos metadatos mínimos, poder hacer una colorimetría para poder establecer qué documentos son nativos digitales, qué otros documentos son convertidos a digital, producto de un proceso de digitalización, de manera tal que toda esta secuencia me permita a mí lograr algo como equivalente a esto que ustedes ven acá. Poder establecer a lo largo de un proceso, de una oficina cualquiera, de un proceso cualquiera, la individualización de cada registro en esa secuencia o en esa lógica y con base en esas reglas de negocio. De manera tal que yo pueda, de entrada, no solamente clasificar el registro, sino también categorizarlo, poder establecer el impacto y el efecto que tiene ese documento para poder ser tratado y, por supuesto, revelar, producto de esta investigación, toda su estructura, en este caso, fecha, firmas, y otros datos estructurales del documento que lo comprometan según su naturaleza. En este caso, mi ejemplo es un acta de comité de compras de contratación, pero podría ser una resolución, una ley, la minuta de un contrato, etcétera. Pero lo más importante aquí también es poder ver que además de la individualización en el marco del flujo del proceso, es poder establecer esos requisitos que me permiten establecer cuál es el origen de su creación, a partir de una base de datos, de un entorno ofimático, de un proceso de digitalización, etcétera. Cuáles son sus niveles de aprobación, si es que tiene niveles de aprobación, y niveles de aprobación puede ser que hayan varias personas involucradas en esos niveles y cómo se firman o cómo se ejerce control frente a la validación y autenticación de estos documentos y cómo se dispone archivísticamente ese documento. Ustedes se fijan, modificar una tabla de retención, modificar un cuadro de clasificación, producto digamos que del resultado de hacer ese análisis secuencial, pues cambia un poco las reglas, las enriquece, quiero decir con esto, sobre todo porque modificar, retirar un documento, alterar el flujo, modificarlo para bien, para mejorarlo implica volver a retomar este proceso y si ustedes se fijan, cambia sustancialmente lo que metodológicamente siempre hemos concebido para poder construir estos instrumentos archivísticos. Esto es básicamente, hay algo que es importante, ya dando como un cierre a este espacio, es las tecnologías de la transformación digital, porque ustedes supondrán que de pronto uno está reinterpretando lo que teóricamente nos han enseñado, lo que hemos aprendido, o que de pronto se está configurando algún tipo de disidencia frente a cómo ahora es la archivística. No, para nada. Todo esto, digamos que sigue incoluble, se mantiene. Lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías están planteando unos escenarios de entendimiento diferentes y diferentes porque las nuevas texnologías se enfrentan a las otras que son emergentes, que cambian la manera de hacer las cosas y hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos que exponer trámites, mostrarle al ciudadano y a nuestros clientes, porque no todos son ciudadanos en el estricto sentido y de la norma, legalmente hablando, sino que también en nuestros clientes, cualquiera que sea nuestro sector o nicho de negocio, tenemos que gestionar desde una factura hasta una historia clínica y lo más importante es que todo este ejercicio nos lleva a hacer un análisis de información, a hacer toda una especie de analítica para poder atender los trámites, para poder tratar la información, etcétera. Lo que sí es cierto es que exponer trámites nos pone de cara a eclosionar la gestión documental. Ponerla de cara al ciudadano supone configurar una sede electrónica, supone atender a unos componentes, a una trazabilidad de seguridad que seguramente en el marco de una arquitectura empresarial habrá quien se encargue de estos aspectos, pero fundamentalmente la seguridad a la cual me refiero yo es a la seguridad y a la probidad y a la autenticidad o al valor probatorio que tienen los documentos que vamos a analizar. Y hay algo también clave y es que esas nuevas tecnologías, voy a ponerle el caso de la inteligencia artificial,
o la robotización automatizada de procesos hace que esa categorización, esa clasificación, ese direccionamiento de comunicaciones, facturas, etcétera, pues cambia la manera en cómo capturamos la información, cómo la digitalizamos, cómo se configuran esos nuevos flujos de trabajo y cómo podemos hacer una especie de minería o poder hacer un entendimiento o una reutilización de todos esos datos de ese proceso para poder hacer una valoración un poco más exhaustiva. La implicación de poder tener un gestor documental y poder gestionar registros de información en el amplio sentido de la palabra, pues también conocer la naturaleza y los requisitos funcionales de estos registros, pues me da la posibilidad de plantear escenarios o marcos o matrices de interoperabilidad, si es que hay necesidad de integrarse con otras herramientas, con otros sistemas de información, o si existe la necesidad de hacer motores de reglas mucho más complejos eventualmente para poder automatizar tareas que son rutinarias, que no agregan valor y que por supuesto vienen mejor a la gestión documental que a la eficiencia administrativa, sí, en términos de burocracia. Poder hacer, ¿por qué no?, una analítica descriptiva y predictiva. Mucha de la información que se captura, el hecho de yo poder saber cuál es el umbral de almacenamiento en términos de teras, saber exactamente cuál es el patrón de versión y formato que tienen todos los PDFs o las imágenes que yo capturo día a día, producto de un análisis secuencial, pues a mí me entrega información para poder preservar, me entrega volúmenes, me entrega a mí todo un escenario que yo puedo analizar y cuantificar, y eso le viene supremamente bien a un marco de formulación de política en gestión documental, ¿sí? O sea, les entrega a ustedes información de exactamente en qué proceso se producen determinados formatos, en qué volumen, cuánto pesan, qué características tienen, si tienen o no tienen metadatos. Y mucha de esta analítica predictiva puede ser automatizada en términos de poder hacer una extracción automática de los mismos ficheros de esta información, pero también del proceso producto de la trazabilidad que van dejando a partir de los flujos. Por eso es importante conocer los flujos, aprovisionarlos de todos los requisitos, poder evidenciar los documentos, porque toda esta analítica podría eventualmente estar procesada con las herramientas adecuadas. Entonces, digamos que estamos en un escenario en el cual mucha de esta información ya puede ser implicada, porque esto implica la aceleración de los procesos de automatización, la manera en cómo modelamos los procesos, me refiero a la compañía, y también cómo los entendemos desde gestión documental. Podemos de alguna manera automatizar o estructurar la manera en cómo tareas rutinarias las podemos desatender a partir de nuevas tecnologías, en este caso del RPA. Adicionalmente, plantearnos una inteligencia operacional para saber exactamente dónde hay cuellos de botella, donde posiblemente haya modelos o instancias en las cuales producto de la mejora de la calidad de los procesos pueden ser mejorados en términos de poder conformar documentos robustos, auténticos, fiables. También podemos robustecer con estas nuevas tecnologías todo el procesamiento de los documentos, desde la digitalización hasta la creación de documentos a partir de bases de datos, optimizar los procesos de negocio, usar algún tipo de modelo para la administración de gestión de casos, de decisiones, casos muy específicos. Y bueno, todos los servicios que se generan a partir de todas estas nuevas tecnologías, pues obviamente de alguna manera sí debería gestión documental estar muy, muy receptiva para poder saber exactamente, comprender su naturaleza, comprender cuál es el alcance, cuáles son los datos que podrían extractarse de acá, para poder plantear unos procesos muy eficaces, muy eficientes, y que a lo largo de todo un flujo documental pues nos garanticen una transformación digital un poco más fluida, más acotada en tiempos, más precisa en términos de la documentación que se debe generar, y saber exactamente en qué puntos o en qué nodos del proceso convendría y qué tecnología para poder hacer la automatización, la minería, el reconocimiento de datos, notificaciones electrónicas, constituir evidencia, asignación automática de casos, y finalmente pues la centralización en su almacenamiento con relación a un gestor documental o un Enterprise Content Management. Digamos que estos son ejemplos que yo coloco acá de lo que eventualmente podría significar el entendimiento de un flujo, y una serie de componentes aquí que implican por qué no automatizar una tarea,
ejecutarla por algún modelo de automatización o si la tarea es manual. Es decir, me parece a mí que es como darle relieve a la gestión documental y esos procesos o esa concepción que teníamos de los procesos ya cobra un segundo plano o una multidimensionalidad, porque estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de ingeniería de procesos, estamos hablando de tecnologías disruptivas, de integración, de interoperabilidad, y todo va en una misma bolsa. No lo vamos a hacer todo, pero sí es importante entender todo esto porque yo creo que las discusiones actuales con las áreas de tecnología, con las áreas de procesos, sistemas, calidad, sistemas integrados de gestión, con la misma narrativa, la misma conversación que se hace con los clientes o con los usuarios plantea estos escenarios. Entonces yo creo que este va a ser uno de los hitos más importantes a vencer. El análisis de procesos es uno de los hitos profesionales muy claves en este tiempo, y es identificar los procesos de negocio. Aunque suene de pronto un poco trillado, después de una hora de estar machacando este tema, lo que sí es cierto es que esta comprensión hace que podamos entender cuáles podrían ser los beneficios. Además de comprenderlos, además de cumplir con los requisitos, además de apuntarle a un modelo de gestión, posiblemente nos entregue la posibilidad o el fuero de hacer una especie de auditoría, una especie de autocontrol, una especie de verificación si ese análisis y detallado que hemos hecho redunda en poder garantizar un gobierno y poder garantizar algo o unos indicadores que sean claves para la gestión documental, no unos indicadores nobles, sino unos indicadores que concretamente se puedan medir en términos de accesibilidad, en términos de cumplimiento, en términos de garantizar, digamos que una gestión documental enfocada a los procesos misionales y operativos, ¿sí? Digamos que esta reflexión la sugiere esta norma. Calculen ustedes poder hacer o establecer relaciones mucho más puntuales con otras normas, porque cada vez que uno menciona algo, pensando en esta diapositiva de los indicadores de clave, la accesibilidad es una problemática muy importante en Latinoamérica. Más allá de que hayan muchos dólares invertidos en software, en tecnología, los documentos no son accesibles. Es decir, que después de todo este ejercicio, refinado o no, finalmente una persona con un dispositivo móvil a veces no puede hacerlo audible, no lo puede hacer legible porque esta persona no tiene sus cinco sentidos. Es una persona invidente, es una persona que tiene algún tipo de limitación técnica o física y no puede ser accesible. Y eso hace parte de los requisitos. Y son indicadores significativos por temas de ley de transparencia, por temas de objetivos del milenio, bueno, etcétera. Es decir, que la norma, miren todo lo que sugiere. Seguramente terminamos este espacio y yo sigo pensando en qué otras cosas podría garantizar la norma. Parece mucho que abarcar, pero sí es importante poner esto en blanco y negro y poderlo mapear de tal suerte que cualquier proyecto que inicie, pues se base en estos tres elementos básicos que yo coloqué aquí hace un rato, y es enfocarnos en la creación, en la creación y todos los aspectos relacionados con la creación, quiénes intervienen, cómo intervienen, por qué intervienen, con qué documentos, qué aportan y cómo se incorporan, es decir, esos documentos, cómo llegan al proceso, con qué características, buenas, malas, excelsas, etcétera, y cómo vamos a ejercer control. Eso nos pone frente a un escenario de análisis funcional o de mapeo de registros de un lado, desde la comprensión de las funciones, pero también desde el flujo y considerando todas sus variables, ¿no? Todas sus variabilidades, los cambios significativos que tengan. Digamos que esto es lo que teníamos previsto para este espacio, poder hablar sobre todos estos temas y obviamente sembrar en ustedes la inquietud que hay sobre algunas normas que están allí, que las vemos todos los días, pero sobre las cuales de pronto no hacemos un mayor esfuerzo cognitivo, llamarlo así, para poder establecer relaciones y poder sacar el mayor provecho. Realmente es bastante significativo lo que este tipo de normas nos dejan, no solamente técnicamente, sino manera de reflexión para poder integrarlo dentro de nuestra cotidianidad y ejercicio archivístico. De antemano, muchísimas gracias por el espacio, Raquel, a la universidad. Hoy es un día memorable por lo que se celebra en el mundo a nivel de eh, la gestión, la profesionalidad archivística. Y pues qué bueno poder ser invitado a esta fiesta y poder contribuir con una reflexión muy respetuosa para todos ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Más bien, muchísimas gracias. Y qué mejor
que celebrar el Día Internacional de los Archivos, viendo todo el aporte que podemos dar los profesionales en archivística en las organizaciones para agilizar los trámites, los procesos, para disminuir tiempos, costos, para realmente lograr un gobierno digital, poder tener trámites en línea, pero para eso, como bien nos acaba de indicar yo, tenemos que normalizar desde la producción, tenemos que hacer esa identificación de los procesos, de contar con los instrumentos archivísticos, de evitar tener tantas islas de información, garantizar lo que es la interoperabilidad, permitir a partir de los documentos de archivo poder tener análisis de datos, las predicciones con la inteligencia artificial, pero siempre a través de las evidencias de los documentos. Aquí tenemos una consulta. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están acompañando desde Zoom, también desde redes sociales. Nos acompañan desde Colombia, desde Perú. Aquí tenemos una pregunta de Diana Cortés. Dice, en el marco del gobierno de información, ¿considera oportuno implementar tecnologías de inteligencia artificial en los sistemas de gestión de documentos, a pesar de que aún no están siendo regulados por la legislación nacional en gran parte de los países latinoamericanos? Yo, Es una gran pregunta, pero por lo menos en Colombia ya hay un COMPES de inteligencia artificial, ya hay unas directrices, o sea, el gobierno, por lo menos en lo que está escrito y de cara al futuro, está resuelto con que esto es una realidad, con que hace parte del desarrollo económico y político, y porque pues hay un sector de la industria que definitivamente no puede ocultar que esto ya es una realidad. Ahora, pensando en los gestores documentales, independientemente del nivel de desarrollo que se tengan, fíjense ustedes que cuando salgan a comprar, a sondear el mercado, a mirar qué hay, cuál es la tendencia y si tienen los recursos o no, muy seguramente se van a encontrar con que todas estas herramientas, según cuál sea el modelo, a escala o comprando tecnología de primera mano y rankeada, como es en el caso del cuadrante de Gartner, pues va a ser muy difícil que ustedes esquiven la inteligencia artificial. La inteligencia artificial inclusive puede reportar cosas que independientemente de que no estén reguladas de facto, en la práctica pueden permitir muchas cosas para la gestión documental. El hecho de poder identificar formatos, en sacar volúmenes, en sacar toda una serie de reportería que posiblemente implicaría algún tipo de presencialidad o semiautomatización para poder hacer el levantamiento, les podría reportar muchas cosas. Hay algo que casualmente estábamos hablando y es que para poder, independientemente de que esto no esté regulado, con esto no quiero decir que tienen que plantearse esto como una transgresión a la norma o anticiparse, porque yo creo que esto es inminente, esto no tiene vuelta, esto ya es una realidad. Hay algo que hablábamos hace un tiempo con unos colegas y es que algunos se están entrenando en algo que se llama el Prompt Engineer, que es como aprender a interrogar estos sistemas para poder construir modelos de lenguaje. Todo este tema, y yo lo voy a decir expresamente como lo pienso, posiblemente más adelante me retracte, encuentro otras palabras mejores para expresarlo, pero yo digo una cosa, hay aspectos en la gestión documental, hay elementos, hay mucha teoría de la gestión documental que si uno la pudiera de alguna manera modelar, estructurar mucho mejor, podría, ¿por qué no delimitarse un modelo de, un dominio de conocimiento que aportaría mucho para la preservación digital, que aportaría muchísimo para la valoración documental, que aportaría mucho para hacer muchos análisis de procesos que nosotros requerimos hacer? Y obviamente es clave tener y entender un nuevo lenguaje para poderlo hacer. Entonces yo creo que ahí es que prepararse. Posiblemente en su país en cualquier momento va a aparecer alguna norma que haga visible, haga mandatorio, ¿sí? Pero también hay otros aspectos que todavía seguramente por esa razón no han salido y que son bastante complicados de manejar porque tienen que ver con temas éticos frente a la utilización de estas nuevas tecnologías. Promueven una automatización o un escenario bastante fértil para la dinámica empresarial, pero por el otro lado hay unos cuidados y unos requerimientos que también nosotros como archivistas debemos atender. Temas de protección de datos, temas de revictimización, bueno, etcétera. Pero a mí me parece que eso es una realidad y que es bueno también uno mirar que otras
qué otra formación complementaria puedo tener yo para poderlo comprender y pues para que no queden ustedes fuera del camino, porque realmente esta comprensión les puede mejorar su posición frente a los nuevos proyectos. Tenemos otra pregunta de Mario. Una pregunta de Mario dice, en la coyuntura actual se están produciendo documentos, expedientes híbridos. ¿Cómo se aplica el análisis secuencial? John tiene el micrófono apagado. Hay que mirar cuál es la naturaleza de esa hibridez, ¿no? Porque es que esa hibridez puede ser producto de que en el análisis secuencial o en el flujo aparezcan involucrados sistemas que hacen parte de esa secuencia. Habrá que mirar exactamente qué características tienen esos documentos y si realmente son documentos, ¿sí? Porque que no se confunda de pronto esa integración con algo de transaccionalidad, es decir, que eso que reporten los sistemas no realmente sea una estructura, una forma documental fija, un documento, una tipología, si no sea producto de una transaccionalidad, y habrá que mirar si hay que elevar a esa categoría, a esos registros. O si la hibridez corresponde a que hay documentación física que marcó un antes y ahora esa documentación física está asistida por algún tipo de desmaterialización, producto de que hay sistemas que ahora suplen la construcción de algunos documentos o posiblemente haya un proceso de digitalización, es decir, que hayan cosas que ya sean transmitidas o gestionadas a través de un escáner y pues obviamente esa desmaterialización haga posible que coexistan documentos físicos y electrónicos. Y obviamente eso plantea una hibridez. Esa hibridez también hay que revisarla, ¿no? Mirar exactamente, porque ahí debe haber un pegamento lógico que pueda establecer exactamente cómo se conforman los expedientes, cómo, cómo y qué documentos están en físico y qué documentos están en electrónico y cuáles son sus fuentes originadoras, si el ambiente ofimático, si producto de la digitalización, si producto de otros sistemas de información externos, internos, para poder establecer exactamente qué características tienen. Y el análisis secuencial, digamos que te va llevando. Ya alguien en algún momento va a señalar la mano y va a decir que ese documento, cuál es su fuente originadora. Regularmente vas a dar con el punto porque te va a remitir a la fuente que da origen a esa creación de esos documentos. Jonathan, saludos. Mediante posibles ejemplos a mostrar en pantalla, puede referirse al mapa de procesos relacionados con las actividades de una organización, a su vez sobre la relación entre procesos mediante sus salidas. John, ¿estás con... Sí, ya lo activé. Sí, claro, el mapa de procesos es un material de consulta importante en primera instancia, porque básicamente me muestra todo el escenario y eh, el direccionamiento estratégico que tiene la entidad. Me permite segmentar si los procesos son misionales o son de apoyo. Y lo más importante es que ese procesamiento o esa ejecución de esas actividades, de esas funcionalidades, me refiero al cumplimiento de funciones, pues debe arrojar una evidencia sobre la cual centramos toda nuestra atención. Es fundamental que antes de que se hagan estas entrevistas en las áreas, pues haya un entendimiento o una lectura previa del sistema integrado de gestión del mapa de procesos para mirar exactamente cómo está ensamblada la organización con relación a la gestión documental. Vamos que hay una frase de cajón y que es común en la gestión documental y es que el hilo conductor de la gestión documental es el procedimiento administrativo y esa secuencialidad casi que está calcada, está embebida allí. Sacar a flote y mirar cómo y qué documentos se incorporan allí, pues obviamente hace necesario, imprescindible el mapa de procesos. En algunos casos puede que no exista mapa de procesos. En la empresa privada no siempre existe el mapa de procesos. Es una construcción diferente, por lo menos no tan esquematizada, no tan ordenada como si en el sector público y en algunos casos. Entonces también como para que no piensen que si no hay mapa de procesos entonces no se puede hacer nada, no. Entonces el ejercicio sería buscar y establecer cuál es el inicio, cuál es digamos que el aprovisionamiento de esos documentos a lo largo de un proceso y cuál es la salida, qué esperamos a la salida. Esperamos documentos fiables, documentos con requisitos, documentos que tengan una clasificación, documentos que cumplan un proceso de retención, documentos que tengan una estrategia de preservación. Digamos que ese es el resultado medible producto de todo este ejercicio. Jainer, mando un saludo y también consulta, dice que la norma
26122 dice, con la conocida que está relacionada con la ingeniería industrial, no, pero está más relacionada con la ingeniería industrial que de la archivística. Pero me parece que es un gran aporte, pues actualmente es un proyecto del Banco Central, el ingeniero industrial identifica procesos, pero requiere al archivista para que en una entrevista el dueño de cada proceso identifique la producción de documentos. Y pregunta, ¿podría ampliar sobre las consideraciones científicas en ese proceso de identificación? Yo también pensaba que estaba muy enfocado como al mundo de la ingeniería de procesos, ¿no? Era como, tenía como otro corte, pero en el fondo, ahorita todo, hay un maridaje muy importante sobre estas materias que no lo excluye. Antes nos vincula de manera estrecha. En este momento, definir requisitos de gestión documental implica sentarse codo a codo y poder entender el lenguaje de un ingeniero de procesos, el lenguaje de alto nivel y de notación de un proceso, el lenguaje corporativo de qué representa un proceso, un procedimiento, una evidencia, un registro, una instrucción, un normograma, etcétera. Es decir, también hay un lenguaje que tenemos que apropiar porque definitivamente esto no se resuelve por sí solo. Es decir, la norma no la resuelve por sí solo. Dudo mucho, voy a poner un ejemplo, que esta norma caiga de manera fuera de contexto en manos de un ingeniero de procesos dentro de nuestra entidad y resuelva todo lo que un archivista tiene que resolver. Yo creo que no podemos sembrar esta expectativa porque creo que de nosotros debe provenir la guía de cómo interpretarla, cómo dilucidarla, cómo decirle al ingeniero de procesos que tenemos algo que aportarle también a ese ejercicio, de dónde podemos fijar requisitos, es decir, cómo le podemos aportar a los auditores de calidad, ¿sí? ¿Cómo podemos configurar una auditoría de calidad frente a estos requisitos que tenemos que levantar? Le podemos también dar línea a quien construya el plan estratégico de tecnologías de información, de manera tal que esa arquitectura de salida, ese hacia dónde debemos llegar, pues tenga unos objetivos muy claros, garantizar documentos fiables, auténticos, preservables, etcétera. Es decir, estas lecturas hay que darlas, ¿sí? Digamos que voy a decir algo que pues viniendo de la academia no sería tan procedente y posiblemente se interpretará como irrespetuoso, pero hay que estudiar mucho, hay que teorizar, pero por supuesto en este momento ese tipo de cosas hay que llevarlas a la práctica, ¿sí? A la práctica. Digamos que con los estudiantes pasa mucho eso, ¿no? Va a buscar la razón, la naturaleza, el porqué, el establecer el estado del arte, de acuerdo, pero en este momento hay que diseñar, hay que construir, hay que hablar, hay que buscar estar en esas mesas técnicas, hay que complementar este conocimiento y por supuesto reforzarlo con la base teórica que nosotros tenemos porque hay cosas que definitivamente no están escritas, ¿sí? Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia de contratar ingenieros industriales para el levantamiento de procesos y la metodología es muy distinta. Tenemos que trabajar en conjunto porque nosotros lo que tenemos que identificar son todos esos documentos que se producen en las organizaciones. Entonces, es trabajar en equipo con ellos. No tenemos más preguntas, además que ya también se nos acabó el tiempo. Aquí agradecemos a todos los que nos acompañaron, los profesores, a los estudiantes, también colegas y grandes amigos de otros países, a Carlos Zapata, que de hecho es el coordinador del grupo de trabajo sobre gestión y preservación de documentos electrónicos de ALA, a Sonia Maya, a Diana y Eduardo de Perú. Les recordamos que el video va a estar disponible en el canal del proyecto de D2794 en YouTube y también en el Face. Y bueno, yo realmente muy, muy agradecido. Se nos fue el tiempo volando. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando porque ese tema es vital para realmente tener una adecuada normalización de los documentos que se producen y también para tener trámites en línea y bueno, todo lo que queremos garantizar utilizando estas tecnologías deductivas sin una adecuada gestión, normalización de la producción de los documentos, de la gestión, es difícil o imposible, de hecho, implementar estas tecnologías que realmente son herramientas. Nosotros tenemos que dar el aporte archivístico para poder utilizar de la mejor manera las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento.
Tenemos agradecimientos y las personas que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, John. Y nos vemos en los próximos eventos. Que estén Gracias a muy todos. bien. Feliz tarde.